es una clase sobre algo que vamos a ver en un taller sobre temas de ética, ¿no? En ese taller, por ejemplo, vamos a ver cosas sobre, por ejemplo, de dónde viene la moralidad en el ser humano, qué son las llamadas intuiciones morales, eh, de dónde provienen también los razonamientos éticos. Vamos a ver un poco de Skinner, el condicionamiento, ¿no? El poder del condicionamiento en la educación, pero también sus límites, cosas de etología con Konrad Lorenz, y hubo una discusión muy interesante eh, entre, entre Konrad Lorenz y Eric Fromm. Hubo una discusión. Konrad Lorenz escribe un libro titulado La agresión innata sobre la agresión, y Eric Fromm responde a eso creo que es el ensayo más importante de él, que es titulado La destructividad humana. Y ahí hay unos capítulos extraordinarios sobre la agresión maligna. Entonces, eso también es parte de lo que veríamos en ese taller. Asimismo, también un momento vamos a dedicarle a lo que se conoce como el poder de la vulnerabilidad. Puede parecer un oxímoron, una contradicción, pero si uno ve bien lo que plantea Brené Brown, eh, puede descubrir ahí cosas interesantes sobre la vulnerabilidad. No la victimización, esa es otra cosa. También en otro momento veríamos cosas sobre Colbert, sobre Stanley Milgram, y en fin. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Sobre la meritocracia, el pluralismo planteado aquí por Isaiah Berlin, ¿no? En fin, temas que terminan organizándose en esa columna vertebral que llamamos ética. Hay un autor em, que, que, que es más o menos reciente, Jonathan Haidt, que publicó un libro titulado La mente de los justos. Y en ese libro él trata de explicarse por qué la política y la religión divide a la gente sensata. Eh, entonces, yo tengo aquí unas preguntas que quiero compartir con ustedes, eh, que es además la forma en la que suelo trabajar las clases, los talleres, son con preguntas. Entonces, esto puede ayudarnos a, a entrar al asunto. Miren en su chat, ahí estoy compartiéndoles un grupo de preguntas mm, que tienen que ver con esto. Quiero compartir ahora pantalla. Entonces, las he extraído de la introducción del libro La mente de los justos. Jonathan Haidt es un psicólogo experimental que escribe bien, es un ensayista con buena pluma, y tiene ahí unas observaciones en ese texto que yo no quisiera adelantarles porque sería malograrles el relativo suspenso que maneja el ensayo con estos temas. Pero sí sería interesante que nosotros comportamos algunos de nuestros puntos iniciales, y tratar de darle alguna respuesta a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que plantea el ensayo es la número 1. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podrías leer y responder esa pregunta número 1, por favor? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro. ¿Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu experiencia de vida? ¿Te has preguntado esto y si es así, a qué puede deberse? Bueno, yo nunca me lo he preguntado, pero siempre que respecto a la política y a la religión han habido diferentes posiciones de las personas, ¿no? Con las cuales yo me he vinculado en algún momento o he compartido en algunos círculos. Y a pesar de que el término de la gente sensata un poco que te limita solo a un cierto grupo, ¿no?
O sea, porque estamos hablando de las personas que eh, tienen ciertas cualidades, ciertas características, ¿no? En donde se supone que si es gente sensata, eh, el criterio que emplean y el conocimiento que traen, ¿no? La experiencia, etcétera, eh, como que debería de mantener un mismo nivel tanto desde el punto de vista político como religioso, ¿no? Como que, bueno, opiniones más o menos compartidas, ¿no? Ujú, Pero el tema de dividir significa pues que hay opiniones opuestas en este caso, ¿no? ujú, Y que creo que también tiene que ver porque sin etiquetar a las personas sensatas versus las no sensatas, un poco que se supone que una persona sensata tiene conocimientos, tiene formación, tiene algo más que por lo menos le permite dar esa opinión, ¿no? Y poder decir, para mí, porque ojo que las opiniones que uno siempre da son personales y deben ser respetadas, creo, por todos los demás, porque es una visión desde el punto observador que eres. Eh, yo creo que finalmente, bueno, si se da en un entorno de libertad de comunicaciones, las opiniones, y estas son que pueden estar en un extremo u otro, creo que al fin y al cabo son temas que finalmente a las personas les van a generar un espacio de opinión que no necesariamente pudiera ser la misma, ¿no? ujú. De acuerdo, de acuerdo. Muy buena tu observación de que en la pregunta se incuba algo extraño, ¿no? Esta dicotomía de entre gente sensata y no sensata, ¿no? ¿Quién define qué cosa es lo sensato? Y también bien tu intuición para más o menos detectar que probablemente Jonathan Haidt se refiere a gente que ha pasado por un tipo de experiencias donde se hace de la sensatez un cierto hábito, ¿no? Por Claro. ejemplo, Ujú. está pensando en el público que ha pasado por una formación universitaria, ¿no? Ah, ujú, claro. También, ¿sabes qué? Me haces pensar en una observación que tenía Bertrand Russell, que era, nadie discute apasionadamente sobre eh, la fuerza de la gravedad, ni sobre cuestiones matemáticas, pero discutimos sí, pues con énfasis sobre asuntos políticos. Entonces él decía, Bertrand Russell decía, ahí donde no tenemos mucha certidumbre, parece que lo balanceamos con nuestros apasionamientos y vehemencias, porque, en fin, no tenemos pues las herramientas de la exactitud, ¿no? En el mundo político. La respuesta que va a dar Jonathan Haidt es diferente. Es una mirada a la que él comienza a dar medio antropológica. Eh, Quizá al final de esta reunión les doy lo que él está observando. Pero si lo digo ahorita, creo que mato lo que puede decir interesante este autor y las siguientes preguntas. Nada, entonces Jorge, gracias por esa participación, así poquito a poquito nos vamos conociendo además. La segunda pregunta, por favor, la podría leer Víctor Manuel, me parece. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un grato honor sumarme al evento. Gracias. ¿Qué pregunta es? ¿La uno o la 2? La número dos, por favor, Víctor. ¿La moral es guiada más por las intuiciones, emociones y procesos automáticos o por el razonamiento? En simple sería entonces, ¿la moral es guiada más por las intuiciones o por el razonamiento? ¿Cuál es tu observación ahí, Víctor? Víctor, ¿tú qué piensas? Más que todo, medir las consecuencias, tener prudencia, desde mi Y eso, óptica, ok, ¿y eso lo tenemos gracias a las intuiciones morales o gracias al razonamiento moral? al razonamiento, Ok. para mí. Ujú.
¿Y qué piensas para el resto de la mayoría de personas, cómo procesa la moral? ¿Más por intuiciones o más por razonamiento? Muchos se llevan más por la intuición o por el impulso, ¿no? Ujú. Somos pocos ciudadanos que analizamos, meditamos, ¿no? Entonces, esta sociedad todavía tiene un desfase en esos aspectos, ¿no? Ok. Esa sería mi idea. Ujú. Ahora les voy a compartir por el chat, gracias Víctor, les voy a compartir por el chat un Padlet. Me gustaría que lo escribiéramos uno por uno. Mm, Acá les voy a leer de qué se trata este Padlet. Mm, Voy a compartir pantalla. Bueno, esto lo he sacado tal cual del texto de Jonathan Haidt, ¿ya? Dice, te voy a contar una pequeña historia. Haz una pausa breve y tras leerla, decide si las personas involucradas en la historia hicieron algo moralmente reprobable. Y la historia es la siguiente. Un coche atropelló al perro de una familia justo enfrente de su casa. Esta familia, o sea, la propietaria del perro, esta familia, ahí en el borde, con el carbón ardiente, la parrilla chisporroteaba. Y según los hijos mayores, no había habido suficiente comida, no había habido suficiente carne. Así que, como la familia había leído en una revista de antropología que para algunas culturas la carne de perro era deliciosa, decidieron remangarse y llevar manos a la obra, hacer un espacio en la parrilla y comerse a su propia mascota. Cortaron el cuerpo del perro y se lo almorzaron. Nadie los vio hacerlo. Yo he aderezado un poquito la historia, ¿ya? Pero básicamente es esto, es un ejemplo, un caso que pone Jonathan Haidt, él y un grupo de investigadores, a varias personas, y tratan de analizar las respuestas. Entonces, podemos hacer ese ejercicio y contestamos esto de forma rapidita. No es un argumento, simplemente es lo que ustedes consideran, ¿no? Esta familia hizo bien, hizo algo reprobable desde el punto de vista moral. ¿Qué piensan? Em, por ejemplo, me gustaría saber, Rosaura, tus primeras ideas, ¿cuáles son? ¿Qué te parece lo que hizo esta familia? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? Creo que no está Rosaura. ¿Qué me dice Rosa? Rosa Corimanya. Sí, Héctor, ¿qué tal? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, yo en realidad cerré los ojos primero porque, porque me pareció muy fuerte la historia para mí. Eh, no sé si juzgar la moral de las personas porque al final ellos se pusieron en una situación, ¿no? Dijeron, leímos esto, dijimos que era riquísimo, así que lo vamos a probar. Entonces, no, no sé, yo reaccioné, lo primero que hice fue, ¿cómo se van a comer a su mascota? ¿No? O sea, reaccioné desde el sentimiento. Y, y, y me parece reprobable, me parece reprobable pensándolo con el sentimiento, ¿no? O sea, digamos, reaccionando con lo sentimental, ¿no? Que se le atribuye a una mascota, ¿no? Como parte de la familia. Bueno, me empecé a hacer muchas historias, ¿no? ¿Cuántos años habrá tenido la mascota con ellos? ¿Lo hubieran enterrado? ¿Le hubieran hecho un velorio? ¿No? Ujú. Porque yo no me los comería, ¿no? O sea, empecé, digamos, a pensar todas estas ideas alrededor de esta historia, ¿no? Ok. Rosa, ¿y por qué tú no hubieras hecho eso con tu mascota?
¿Por qué? Porque le atribuyo un sentimiento muy fuerte, ¿no? Un vínculo con este ser humano, digamos, ¿no? Ujú. Y no haría eso, ¿no? De acuerdo. Al menos la situación no lo, la situación no lo medita, digamos, ¿no? Ujú. Ok. Veo, Víctor Manuel, tu mano alzada. Adelante. Víctor, creo que estás con el micrófono apagado. ¿Sabes qué, Héctor? También, por ejemplo, mientras que Víctor, no sé, lo de ¿Me su escucha audio. mejor? ¿Me escucha mejor? Ahora sí, ¿Me ahora sí. escucha mejor? Bien, desde la óptica de la compañera es razonable, pero ¿qué pasaría si se le hace una pregunta a un ciudadano o ciudadana de la República Popular de Corea o de la República Popular China? Hay que tener presente que allá se come carne de perro y es como comer pollo, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, este, habría que darle un análisis más profundo. Por otra parte, si hablamos de moral, la sociedad peruana está con una moral en destrucción, ¿no? Entonces, hay un enfoque para darle largo, complejo, ¿no? Esa sería mi idea. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Rosa, tú ibas a dar un comentario Sí, sí. más. O sea, en realidad, yo me he puesto a pensar en varias situaciones, incluso cuando nos dicen, culturalmente hablando, ¿no? Cuando nos dicen los peruanos comen cuis, ¿no? Y hay otras personas de otras culturas que también es reprobable que nosotros nos comamos el cuy, ¿no? Porque Ujú. para ellos es una mascota. Entonces, obviamente lo cultural también interviene, ¿no? Y como lo acaba de decir mi compañero, me ganó el comentario, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras, o sea, en la experiencia de vida de cada uno, individualmente, también, ¿no? O sea, el sentimiento también tiene que ver, ¿no? Ya, En mi caso, me parece reprobable, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Tomo nota de ello. Veo la mano Ah, alzada de doctor, veo la mano alzada de unas siglas que no logro ver. JF. Hola, ¿cómo estás? Soy Juan ah, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juan Francisco, ¿qué tal? Adelante. Yo no lo veo reprobable, es un acto que yo por lo pronto mi perro jamás se lo dejaría para que lo cuiden, jamás, o sea, ni una hora se lo dejaría porque no me quiero comer a mi perro, pero culturalmente se come de todo, hay gente que cría pollos, cría cuyes, los tiene ahí y después les da vuelta, ¿no? A su chancho también se lo come, entonces más es un tema creo que aquí de gustos que un tema de valores morales en medio, ¿no? Ujú. Al final es un perro, se están comiendo un perro, no está afectando a ningún ser humano, es el perro de ellos, si fuera el perro del vecino, quizás estaría haciéndole daño al vecino porque es su mascota, pero es su propio perro. Entonces, ellos lo han criado y quizás hasta puede ser un acto de amor cocinar y comerse su propio perro, ¿no? Una forma de cerrar el círculo, ¿no? Y que el perro sea totalmente parte de la familia. Ok, ok. Sí, Ya, gracias. es una doctor, práctica que he leído que algunos hacen. Alguien estaba comentando, veo la mano alzada de Jorge y de nuevo la de Víctor, pero hay una voz ahí que me parece que quiere sí, participar. disculpe, Rosaura, ¿qué tal? sí, mi nombre es Rosaura López, en realidad acababa de ingresar a la sesión y me pareció escuchar mi nombre, pero no tenía claro a qué exactamente era la referencia. Entiendo ahora que se trata de la historia que aparece en la pantalla Correcto, así es. y bueno, la, la he leído y bueno, a la luz de los comentarios también que los compañeros señalan, la consulta es cuál es la postura o en todo caso la opinión en relación a esta historia. Claro, Y puntualmente en es lo, si hay algo en esa historia que te parece moralmente reprobable.
Ya, bien. Bueno, a mí sí, personalmente sí considero que la actitud de esta familia eh, de comerse a su mascota sí sería reprobable. Bueno, de pronto lo veo desde un punto de vista afectivo, ¿no? Ujú. Eh, sí, me parece que sí. No. Es verdad, sí, que en algunas culturas son conductas aceptables. De hecho, se consume la carne de perro, como han comentado algunos compañeros. Ujú. Sin embargo, y bueno, la historia tampoco no pone un contexto o eh, en qué lugar. ¿En qué contexto? Entiendo de que acá De dice acuerdo, para mira, algunas culturas. Rosaura, tal como está formulado en este ensayo, podría ser perfectamente algo que ha ocurrido al costado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. O sea, en el Lince, una familia haciendo su parrillada decidió almorzarse a su mascota. Exactamente, exactamente sí, porque acá dice que la familia había leído en una revista de antropología que para algunas culturas, entonces está claro que esta familia evidentemente no pertenece a esas culturas en las que se asume como normal o Correcto. apetitoso consumir un perro. Ujú. Y por eso mismo sí, bueno, me parece que precisamente por ello creo que sí sería reprobable. Sería Al reprobable. menos lo veo yo de esa manera. Ya, excelente. Muchas gracias, Rosaura, por tu participación. Jorge, veo tu mano alzada. Sí, bueno, en mi opinión, un poco que dice, y decide si las personas involucradas en la historia hicieron algo moralmente reprobable. Desde mi óptica, desde mi posición, sí, ¿no? Porque para mí no sería una costumbre comer a mi mascota, pero para ellos, Ujú. a la luz de que han leído y que tomaron conocimiento de que esto se podía dar, lo hicieron, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de ellos, moralmente no fue un acto reprobable, ¿no? Porque lo hicieron y como algo que fuera normal, ¿no? Ujú. Ya, ok. Gracias. Gracias. Víctor, veo tu mano también levantada. ¿Me escucha ahora sí? ¿Mejor? ¿Me escucha? Sí, 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 Bien, escuchamos. bien, miren. Desde, desde mi óptica, para mí es reprobable, porque no se puede comer al perro, ¿no? Pero veámoslo desde una óptica, desde los distritos que están cerca a donde nosotros vivimos. Por ejemplo, en La Molina, San Isidro, Miraflores, distritos donde hay ciudadanos que tienen una cultura supuestamente alta, porque ellos se consideran de esa forma, hasta para poder expresarse, ¿no? Son algunos arrogantes, cuando viajan por el mundo, comen carne de caballo, o en todo caso, la carne que ellos degustan, ¿no? Degustan en los hoteles exclusivos donde se hospedan ese toro o esa vaca, ¿no? O ese cerdo es matado salvajemente en los camales. Y también en Miraflores, en los camales donde están ellos, donde viven cerca, donde sus empleadas van a comprar carne, pollo, esas aves, cerdos, vacunos son matados salvajemente, ¿no? Y tranquilamente los comen ellos en sus almuerzos todos los días y los domingos están rezándole a Dios. Y los domingos esas damas supuestamente de la alta sociedad están cargando el anda de la Virgen o de Cristo y han comido una carne, ¿no? Donde se, donde se, donde esa res, ¿no? Ha sido eliminada salvajemente, atrozmente. ¿Cómo sería desde la óptica de ellos? Que supuestamente tienen una alta cultura, que supuestamente son elitistas, ¿no? Pero es una falsedad quererle a esas personas, excepto que hay ciudadanos en esos distritos exclusivos que tienen una educación elevada, pero son pocos, son poquísimos.
Los demás solamente los demás son arrogantes, soberbios, por su economía elevada y su supuesta cultura que tienen, abrumados de bibliotecas, ¿no? En sus domicilios, en sus hogares, o que tienen este cable mágico, que tienen canales donde hay mucha cultura, pero en realidad ellos no la practican, ¿no? Solo son Mm, pantalla. bueno, Desgraciadamente, pues, ese sería mi aporte. ok, gracias, Víctor. Miren, una cosa les quería comentar. Este tema también, por ejemplo, a veces también funciona jugar con con esta idea, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de preguntarnos ahí si es moralmente reprobable, preguntáramos, ¿es ilegal? Rosa, ¿qué respondes a esa pregunta? Si en vez de que si es moralmente reprobable, si Ujú, te pregunto más bien si es ilegal, ¿qué ujú. respondes? Sí, sí es ilegal, ¿no? Porque las leyes protegen bueno, a los animales, hay leyes que los protegen y desde Mm. este punto de vista sí es ilegal, ¿no? Bueno, mira, es un caso bien interesante porque, por ejemplo, si uno golpea a un perro, a un gato, a un animal doméstico, recibe una multa. Ok. Y claro, y dice cualquier manifestación de crueldad, ¿no? Entonces, uno podría razonar y pensar, bueno, en ese caso el perro ya murió, o sea, no habría por qué haber la variable de crueldad. Sin embargo, pensemos en el caso de los humanos. Un humano muerto no puede ser profanado. Si alguien va y profana a una persona muerta, pues recibe una pena fortísima. ¿Pasaría lo mismo con el perro? Es una pregunta que le he hecho a los abogados y tampoco queda claro, ¿ah? No, queda incierto. Pero Jorge, si te pregunto si este asunto es ilegal, ¿tú qué piensas? Bueno, desde el punto de vista que has comentado del maltrato animal y ahora de la tendencia pues hacia el cuidado de las mascotas y darles un estatus, ¿no? De respeto, Ujú, definitivamente sería un tema ilegal, ¿no? Pero sobre todo por el hecho, ¿no? En nuestra cultura, como lo dijo uno de los participantes, de repente en la China, yo he vivido en China en una época y efectivamente había un plato muy parecido al lomo saltado donde era de perro, o sea, era de carne vacuna y había también de perro. El especial era de perro. Eh, pero quería comentarte, Héctor, lo que justo decías algo del profanar los cuerpos. No sé si recuerdas esta historia de este avión uruguayo que sufre un accidente en los Andes y que después conlleva una película que se llama Viven, ¿no? En donde después de algún tiempo, en la situación en la que estaban viviendo los sobrevivientes, dado de que no había ya más alimento, tomaron la decisión bueno, de utilizar los cadáveres que estaban ahí congelados de sus propios compañeros, ¿no? Ahí yo te preguntaría, y en ese caso, por ejemplo, más allá del tema de supervivencia, más allá del tema del accidente propiamente, o sea, si lo vemos desde un aspecto legal, los familiares, por ejemplo, los supervivientes hubieran podido hacer algún reclamo, generar algún proceso legal por cómo fueron finalmente tratados sus familiares, a pesar de que ya estaban fallecidos. Imagino que pudieron haber hecho esas demandas, ¿no? Ahora, pienso en el juez que finalmente hubiese tomado esas demandas, creo que hubiera puesto en los dos platillos de las balanzas el hecho de que quienes comieron cuerpos humanos, quienes practicaron la antropofagia, lo hicieron por sobrevivir, ¿no? Entonces, probablemente quedarían dispensados, sí amonestados, ¿no? Socialmente, en fin, pero en esta situación imagino que el juez hubiese tenido que optar por el hecho de que estas personas necesitaban sobrevivir, ¿no? Y era lo único que había para comer en esa circunstancia, ¿no? No me acuerdo, Jorge, ¿eso ocurrió en las montañas nevadas de Chile o de qué país? Sí, me parece que fue en la frontera entre Chile y Argentina, ¿no? Ok. Era un vuelo que venía
no recuerdo, no recuerdo dónde venía, pero o iban para el lado de Bariloche o iban a cruzar al lado de Mendoza, pero Ujú. por ahí fue el De accidente, acuerdo, ¿no? de Sí, pero acuerdo. el equipo eran uruguayos, ¿no? Muchos eran Ujú. uruguayos, sí. Vale, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Víctor, permíteme pasar a, mire, nos quedan 6 minutos, entonces quería mostrarles hay más casos así interesantes que ayudan a tratar de ver estos asuntos Profe- éticos. Profesor Héctor, disculpe, no voy a demorar mucho, solamente un Sí, minuto nomás. a ver, adelante. Gracias. Mire, esta conferencia es importante. Deberían más bien sumarse mucho más ciudadanos, pero a la sociedad no le interesa el civismo, fortalecer el humanismo, ¿no? La conducta ética, racional, ¿no? Lamentablemente, estamos en un país donde tiene limitaciones socioculturales, ¿no? Y las universidades también son poquísimas las que contribuyen a la mejora de los estudiantes, ¿no? Por otra parte, por otra parte hay que tener presente algo, ¿no? De que a la sociedad peruana tampoco le interesa, ¿no? La sociedad peruana en su mayoría más le interesa el morbo, la perversión, ¿no? Y refiriéndonos a las leyes en nuestro país son letra muerta, no se cumplen. El papel aguanta todo. Entonces, hay que, hay que ponernos a revisar cuántos ciudadanos de Miraflores, de San Borja, San Isidro, que son nuestros vecinos y cercanos, maltratan animales y no son denunciados ni van presos, ¿no? Esos salvajes que supuestamente son cultos, tienen muchas bibliotecas, van los domingos a la parroquia. ¿Cuántos de esos hay? Y están cerca a nosotros, cerca a nuestros departamentos. Entonces, hay una doble moral y una sociedad destructiva como... Se fue. en el mundo. Poquísimos. Entonces, aún el Perú necesita más educación, ¿no? Esa sería mi idea. Gracias. Ok, Víctor, gracias. Bueno, miren, este, eh, estas ideas, no hay más casos, que veríamos en otra oportunidad, porque se nos va a cerrar el tiempo, se nos va a acabar el tiempo, pero este es el libro de Jonathan Haidt, que les comento, que es un libro muy, muy, muy interesante, porque la política y la religión divide a la gente sensata. eh, Hay 3 principios de psicología moral que en la actualidad los investigadores empíricos están viendo. Tiene que ver con unas metáforas, ¿ya? La primera es un jinete que guía a un elefante, la segunda metáfora es la del ecualizador moral, y la tercera es la de los chimpancés y las abejas. Voy a decirlo muy rapidito, y en otro momento lo desarrollaré con profundidad. Esta metáfora del jinete que guía un elefante tiene que ver con esa pregunta que planteé, que es si los juicios morales de la mayoría de las personas parten por un razonamiento o parten por una intuición. Y lo que se ve es que para la mayoría de personas empieza por una intuición. Eso no es malo, simplemente es así. Entonces, en este caso donde me parece, ¿no?, que Rosa y Rosaura, con el ejemplo del perro y esta parrilla peculiar de esta familia, ellas han contado, ¿no?, que su reacción es más desde los sentimientos. Su reacción fue más de estas intuiciones, de estas nociones que resultan sumamente valiosas porque al final nuestras ideas morales parten de esa reacción. Luego, por el proceso de la razón y por nuestro manejo del lenguaje, podemos justificarlas. Y eso es a lo que llamamos razonamiento estratégico.
Pero lo primero es esa punzada que te hace decidir en fracciones de segundos si es tal cosa te parece buena o te parece mala. Dicho esto, tengo que también decir que para los evolucionistas, el cerebro humano no solamente es moral, sino que es moralista, en el sentido en el que constantemente anda haciendo juicios de valor y juicios morales sobre cosas relevantes y también sobre cosas irrelevantes. Un ejemplo de algo profundamente irrelevante vendría a ser el programa de Magali Medina. Nuestro cerebro se engancharía si es expuesto a Magali Medina por este tufillo moralizante que tiene ese programa. Lo digo por lo que vi hace como 15 años ese programa, no sé si seguirá en la misma tónica, pero imagino por algunos titulares que sí siguen en esa tónica. Entonces nuestro cerebro es muy moralizante porque está buscando detectar quiénes son personas que pertenecen a nuestro bando y quiénes son personas que no pertenecen a nuestro bando. Me tengo que explicar más todavía. Jonathan Haidt, así como Thomas Harris, así como otros estudiosos del cerebro humano y su evolución, plantean que para la edad de piedra, la edad de las cavernas, el ser humano para sobrevivir tuvo que ser sumamente sociable, tuvo que tener la capacidad de convivir en tribus, y más o menos se sospecha que el número máximo de una tribu era 150. Entonces, para poder llevar a cabo una tribu, nosotros teníamos que poder detectar quién era un miembro positivo para la tribu, para el clan, y quién era un miembro que podía traer problemas. En ese sentido es que las intuiciones morales aparecen. Pueden estar, algunas de ellas pueden estar equivocadas, pero hay muchas otras donde tienen un nivel curioso de acierto. Por ejemplo, las mamás, cuando ven a los amigos de sus hijos, se mueven con esas intuiciones morales y pueden detectar cuando un amigo del hijo o de la hija es un amigo en fin, está tejiendo unos lazos amicales profundos, verdaderos, y cuando hay un amigo que más bien está jugando a otros intereses. A ese tipo de intuiciones, ¿ya? Eh, Pueden, como les comento, ¿no?, estar en algunos momentos equivocadas. Esas intuiciones es el precio a pagar por la rapidez. Son procesos automáticos y son sumamente rápidos, y sin embargo a veces no son tan precisos, ¿no? Eso es verdad. El razonamiento estratégico es algo que uno más bien va desarrollando cuando está en la vida académica, en la vida intelectual, o incluso analizando la realidad simplemente, pero se necesita de un entrenamiento. No me apagues por favor esa luz. La has desenchufado cuando la has movido. Entonces, la siguiente metáfora que tengo que presentarles es, bueno, no, la siguiente idea es la de la repugnancia moral. Es un asunto que va de la mano con nuestras intuiciones. Básicamente es la idea de que hay cosas, probablemente lo del perro, la parrillada, ha movido esta repugnancia moral en algunas personas. Rosa, es más, lo ha comentado, ¿no? Que al inicio le había costado incluso terminar de leer o de escuchar lo retratado, porque genera repugnancia moral. Es el asco moral, que es una categoría que cuando uno la analiza muy bien logra poder entender cosas. Por ejemplo, ¿no? En el debate que hay hoy en día acerca de esa comunidad LGTB, esa comunidad LGTB algunas veces no se percata que lo que ellos quisieran mostrar a un mundo secular, laico, no solamente pasa por la razón, sino que pasa también por la intuición y pasa también por las nociones de repugnancia que puede sentir una persona. Dime. Tiene que ver con esta variable. Entonces, si no se toma en cuenta esta variable,
las estrategias para ser incluidos en la sociedad es difícil. Es difícil. Y bueno, estas son cosas que van saliendo de la investigación. Después también les voy a poder comentar acerca de la elevación moral. Son básicamente narraciones que pueden estar en grandes novelas o en grandes películas que hacen que uno pueda conectar con los protagonistas, siempre y cuando veamos en ese protagonismo, en ese protagonista humanidad, y que ejercen despiertan en nosotros emociones como el de la solidaridad, ¿no? La admiración, eh, en fin. Y me parece muy importante esta idea también, la del ecualizador moral, ¿ya? Básicamente les voy a mostrar acá la imagen. El ecualizador moral quiere decir lo siguiente, quiere decir que nuestro cerebro está equipado así como para potencialmente desarrollar un lenguaje y un pensamiento abstracto, complejo y flexible. También tiene un nódulo moral que interpreta y valora varios canales de la moral. Entonces, si usara otra metáfora, podríamos hablar de la lengua. La lengua pues puede descifrar algunos sabores, ¿no? El dulce, los básicos, para empezar, el dulce, lo salado, lo ácido, lo agrio, el umami, lo graso, en fin. Bueno, así también tenemos en nuestro cerebro eh, estas distintas capacidades para valorar situaciones morales. Solamente que a veces la cultura hace que algunos de estos ecualizadores bajen o se suban. ¿De acuerdo? Entonces, van a haber culturas que van a tener más sensibilidad frente a algunos temas y menos sensibilidad a otros asuntos. ¿De acuerdo? Esa es la metáfora del ecualizador moral. Hasta aquí, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, me gustaría saber qué les está pareciendo lo que les estoy mostrando. Víctor, veo tu mano alzada. Gracias, gracias, profesor Héctor. Mire, decía el doctor de Negri, ¿no? Y yo comparto, la especie humana no debe existir por la razón de que la especie humana tiene, tiene fascinación y tendencia a lo perverso, a lo malvado, ¿no? ¿No? Entonces yo comparto lo de él, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchos académicos, muchas personas que supuestamente creen ser ilustrados porque tienen licenciaturas, maestrías, magíster, doctorados, pero creen que son cultos. No lo son fachadas nomás. La situación es esta, que a muchos no les gusta que le digan la verdad, y sobre todo que a ciudadanos que trabajan en universidades, docentes, directivos, no, no, no les gusta, ¿no? Desgraciadamente vivimos en una sociedad muy hipócrita, como la peruana, falsa, deplorable, excepto, y no generalizo, que hay ciudadanos honorables, pero poquísimos. Igual, cuando me he referido a las carnes, sobre el perro, ¿no? Hay ciudadanos en esos distritos honorables, pero poquísimos. Los demás solamente son pantalla. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, o algunos han visto, que maltratan a un animal, un vecinito, y no han hecho nada? No han sido asertivos y han ido y lo han denunciado y han permitido eso. ¿Cuántos? Y son académicos, tienen maestrías, tienen títulos, tienen bibliotecas inmensas, pero solamente pantalla. Leen, pero percibo que no comprenden lo que leen. ¿Cuántos se han manifestado en las calles para rechazar la corrida de toros, ¿no? ¿Cuántos los días domingos con sus familiares, sus esposos o en un restaurante exclusivo o no exclusivo comen carne, pollo, pescado, etc. Y a ese animal o a esa ave lo han eliminado salvajemente, cruelmente? Y después los domingos están rezándole a Dios o están presionándose. ¿Dónde estamos entonces? ¿En qué sociedad estamos? ¿En una sociedad de cobardes que no podemos ser asertivos?
¿Dónde están los académicos? ¿Dónde están aquellos? Los que son de universidades fervientemente religiosas, cuando aquellos curas o sacerdotes los domingos comen carne o reses, que esas reses han sido eliminadas, o maltratan a sus animales, o se quedan con parte del dinero que supuestamente es para ayuda de niños pobres. Una sociedad falsa, hipócrita, paupérrima, como la peruana, excepto que hay ciudadanos honorables, pero poquísimos, poquísimos. Lo bueno siempre en este país es poco y está en extinción ya. Está en extinción. Tal vez debe ser el 1%, ¿no? Y no es que yo sea cruel ni que sea una persona radical. La verdad no debe incomodar. La verdad tiene que hacer surgir. Porque si no, esto va a acabar destruyéndose en su totalidad el Perú. Pero tengo unas ideas más amplias, citaría autores, pero prefiero en este momento no. Es un tema interesante, cautivador, enriquecedor. Deberían haber más, pero sencillamente los estudiantes que hoy hay en las universidades tienen cosas banales en los celulares. No todo lo que el ser humano inventa es bueno, no todo. Desgraciadamente, los seres humanos que hay en universidades o en entidades o en claustros religiosos o en la política son de lo peor. Hay basura humana y abunda bastante. La basura no solo es aquella que la Víctor dejamos. Manuel, discúlpame, voy a silenciarte porque no puedo permitir, ya que utilices ese lenguaje, o sea, puedes manifestar tu opinión, pero ya esta cantidad de adjetivos, discúlpame, esta Ok, cantidad de ok, adjetivos, ok, esta cantidad ok. de adjetivos no la puedo tolerar. Yo puedo aceptar los argumentos, las ideas bien expresadas y claro, Retiro aquello. todo lo que puedas decir Retiro en aquello. relación con, Retiro aquello. con... Me Déjame permite, profesor, terminar, déjame 20 terminar. segundos. No, Retiro aquello no, y pido disculpas. Víctor Me Manuel, permite. discúlpame. 20 segundos. Bueno, por favor, que no se me confunda, no es que yo no dé, yo tengo, así como agradezco la libertad de cátedra, también agradezco y me fascina que los estudiantes puedan dar sus opiniones, ¿no? Siempre y cuando estén concentradas en el tema que estamos Reitero, investigando, congrega. pido Víctor mis Manuel, disculpas. en otra oportunidad, Víctor Manuel, ahora no, ya no es el momento, no es el momento. Pero también hay veces las opiniones pueden pues apasionarse y uno a veces puede terminar diciendo algo que luego no se da cuenta y puede causar algún malestar en el grupo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Yo más bien les propongo, bueno, ¿no? Miren, acá la universidad me está dando la oportunidad de tener este taller con las personas interesadas. Estamos viendo, iríamos a ver los autores que les mencioné al inicio. Eh, Hay la oportunidad de la expresión, por supuesto, ¿no? De cada estudiante, si están de acuerdo o en desacuerdo con los autores presentados, ¿no? Así que por ese tema, créanme que yo también facilito mucho la libertad de expresión, me interesa mucho aprender como grupo, ¿no? De lo que estamos investigando. Cada uno además tiene sus aportes debido a sus propios estudios, sus propias experiencias de vida, así que eso es lo enriquecedor en este tipo de reuniones y de eventos. Entonces, bueno, esto es fundamentalmente la forma en la que trabajaríamos, ¿no? Preguntas iniciales y luego de esas preguntas para conocer lo que nosotros estamos teniendo en mente, pues aplicar o mostrarles algunas de las ideas que tienen los autores y luego otro espacio para seguir debatiendo a esos autores, ¿no? La última palabra no la tiene, por supuesto, ni Konrad Lorenz, ni Eric Fromm, ni Jonathan Haidt, sino son como los insumos para empezar un trabajo sobre temas éticos y morales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me dijeron que era hasta las 6:40, nos hemos pasado el tiempo, pero no sé si Vanessa quiere Sí, señalar algo. Héctor, muchísimas Final. gracias. Gracias a cada uno de los presentes por estar aquí en esta
en este espacio que, bueno, efectivamente sirve para generar un intercambio de diálogos y bueno, también ideas, ¿no? Eh, Queremos aprovechar la oportunidad para hacerles partícipe del inicio, del próximo inicio del curso Ética y Valores, la importancia en la toma de decisiones, que estará a cargo justamente del profesor Víctor Ponce. Este curso va del 16 de agosto al 14 de septiembre. Es un curso que tiene una duración de 16 horas, disculpen la equivocación, el cual estará siendo dado de manera virtual a través de Zoom. Ustedes ya tienen abierta la posibilidad para que puedan sumarse, inscribirse y a partir de mencionar que han estado presentes en este evento, pues tienen un descuento un descuento de 10%. Así que, vamos, feliz de que se sumen a este curso que va a estar muy interesante. Muchísimas gracias a cada uno por su participación, a través del chat les estoy compartiendo la página también para que puedan entrar y ver los detalles de los temas que se van a desarrollar durante el desarrollo de este curso. Muchas gracias nuevamente, Héctor, por tu tiempo y por lo compartido. Ok, muchas gracias Vanessa, muchas gracias con todos, cuídense, un abrazo. Muy buenas noches.